Buenos días y bienvenidos a un nuevo webinar de Semana Económica. En esta oportunidad tenemos una nueva entrega del Club de la Sostenibilidad, una serie de webinars que he traído a ustedes en sus casas, en sus oficinas, gracias a BBVA, Statkraft y Toyota del Perú. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más importantes de la agenda sostenible, la transición energética. ¿Qué retos y oportunidades tenemos en el Perú? Para responder a esta pregunta nos acompaña un panel de lujo y se los voy a presentar inmediatamente. Empezamos con David Caro, que es PR and Business Transformation Manager de Toyota del Perú. Bienvenido, David. Gracias, Luciana. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por acompañarnos. También nos acompaña en el panel Brendan Oviedo, que es presidente de la Asociación Peruana de Energías Renovables y socio del Estudio Hernández. Bienvenido, Brendan. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptarla. También tenemos a Juan Antonio Rosas, que es Country Manager de Statkraft Perú. Bienvenido, Juan Antonio. Gracias, Luciana, y buenos días a todos. Buenos días a ti también. Nos acompaña también Beatriz de la Vega, que es socia líder de energía en KPMG Perú. ¿Cómo estás, Beatriz? ¿Cómo estás, Luciana? Gracias por la invitación y por estar aquí en compañía de un selecto grupo de personas que promueven la energía y la sostenibilidad. Totalmente de acuerdo, y vamos a aprender muchísimo, no solo entre los panelistas que nos acompañan, sino las ideas que van a surgir para que nuestra audiencia pueda estar más enterada de lo que es la transición energética en el Perú. Finalmente, pero no menos importante, nos acompaña Jorge Moisés Yataco, que es Head of Investment Banking and Finance del BBVA Perú. ¿Qué tal, Jorge? Hola Luciana, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Muchas gracias. Ahora, vamos a empezar con la primera pregunta para dar el play de honor a este webinar, que es sobre los antecedentes. Los esfuerzos en torno a utilizar cada vez menos energías no renovables son relativamente recientes. Sin embargo, hemos observado que estos se han acelerado a raíz de la pandemia. ¿Qué cambió en estos 2 años y por qué hemos visto este aceleramiento tan drástico en estos últimos 2 años de pandemia? Nos acompaña a responder esta pregunta Juan Antonio, Beatriz y Brendan en ese orden. Juan Antonio, cuéntanos. Gracias, Luciana. Lo primero que quisiera resaltar es que nosotros tenemos hoy en día un sistema donde al 2021 más del 60% lo que es generación hidroeléctrica y solar y eólica, es 62% para ser exactos, ha sido renovable, ¿no? Y el resto ha sido generación térmica. Lo que considero que está pasando en los últimos años, primero es que hay una mayor conciencia de los efectos adversos que causa el cambio climático, ¿no? Producto del calentamiento global, ¿no? Y esto viene acompañado de que las energías eólicas y solares, que son conocidas como energía renovable no convencional, hoy en día son muy competitivas en precios y pueden desplazar, ¿no?, a combustibles fósiles, ¿no?, en costo. Y hay indicadores de que esto está pasando. Hay varios proyectos que están siendo capaces de desarrollarse en condiciones de mercado, quiere decir sin subsidios, como la central eólica de Punta Lomitas, ¿no?, que está a punto ya de inaugurarse, y la expansión de la operación solar de Rubí. Eso es lo que podría mencionar. Sí, es claro que en los últimos años se ha visto bastante más conciencia por los efectos del cambio climático de lo que veíamos, por ejemplo, a inicios del nuevo milenio. ¿Cómo lo ves tú, Beatriz? Creo que voy en el mismo sentido de Juan Antonio. Hay un tema que está sobre la mesa hoy en día en el tema energético que tiene 3 pilares. Uno de ellos es seguridad energética, viendo los conflictos que hay en otras latitudes, como el caso actual de Rusia-Ucrania. Buscar energías alternativas está acelerando este proceso.
Pero también este proceso ya venía acelerado, como lo menciona Juan Antonio, porque en 10 años, o sea, hay algunas encuestas en donde ya reflejan que, por ejemplo, entre el 2011 y 2021, la participación de las energías renovables ha crecido en más de 6%. Y la idea es, auspiciosamente, en algunos casos, que llegue a bordear el 90%, en un esquema más auspicioso. Y eso también tiene que ver con la conciencia, que lo traduciría en algunos aspectos en la sostenibilidad, que es un concepto que está enmarcado en los gobiernos y también traducido en las empresas a través de los criterios ESG. Y un tercer lugar es la preocupación por el desarrollo social, por ejemplo, traducido en el tema energético en acceso a la energía más asequible, que también lo promueve las ODS 2030, que el Perú también promueve. Ese es un punto súper importante que está estrechamente ligado a lo que mencionaba Juan Antonio. ¿Cómo lo ves tú, Brendan? ¿Compartes la opinión del resto del panel? Sí, yo creo que la transición, conceptualmente hablando, a una economía sostenible, porque al final estamos hablando de un objetivo que es tener una economía sostenible. Y la sostenibilidad tiene muchas aristas, y entre ellas está el consumo, digamos, renovable. Y ese consumo renovable también lo tenemos que enfocar al sector energético, ¿no? Las energías renovables son, digamos, un elemento fundamental, ¿no? Digamos, esta evolución, esta transición a una economía sostenible, específicamente en el Perú, porque hemos dependido, digamos, dependemos hasta el día de hoy, principalmente de dos fuentes, como bien ha comentado Toño, y en realidad lo que tenemos que hacer es depender menos de dos fuentes y depender más de otras fuentes. Y como Perú es un país bendecido en recursos naturales, la energía no es ajena, y tenemos un potencial extraordinario de energías renovables, ¿no? Específicamente eólica y solar, que son dos tecnologías que ahora, como bien comentaron, por un tema de precio, pueden ser fácilmente, digamos, puestos en agenda, ¿no? No obstante, subyacentemente tenemos una agenda de descarbonización al 2050, y donde las energías renovables no solo van a cumplir un rol, digamos, de diversificar la matriz, generando seguridad en el sistema, dada la diversificación de fuentes, sino también va a contribuir a cumplir principios como la integridad ambiental, que es fundamental dado el nivel de descarbonización que tenemos que lograr introduciendo vehículos eléctricos, etcétera, ¿no? Porque acá tiene que haber un vínculo entre el consumo eléctrico a todo nivel, la electrificación que va a venir de la mano con toda esta evolución a la economía circular y a la economía sostenible, ¿no? Con energías renovables. Completamente de acuerdo, Brendan. Y con esto damos pase a la segunda pregunta, que está muy ligada a lo que acabas de comentar. Y es que los consumidores, si bien estos cambios no se dan de la noche a la mañana, sí están girando sus preferencias hacia productos y servicios que tienen un impacto más acotado en el medio ambiente. ¿Cómo gestionar las expectativas de esos consumidores, dado el tiempo que toma el proceso de transición energética y sobre todo los recursos que se tienen que invertir? ¿De qué manera comunicar los esfuerzos que se están llevando a cabo en cada una de las empresas? David, ¿nos acompañas en esta respuesta? Y muchas gracias. En este caso, los consumidores ahora son más exigentes al solicitar a las empresas productos con menor impacto al medio ambiente, pero también ellos toman en cuenta las condiciones actuales, como el precio de la tecnología, la infraestructura que tenemos disponible y el costo total de uso de estas tecnologías. Dentro de las principales marcas que estamos ofreciendo vehículos electrificados ahora, vemos que existe cierto rango de precios. Por ejemplo, en el caso de los híbridos, vemos que tienen un diferencial de alrededor de $3,000 versus
el motor a combustión. En el caso de los híbridos enchufables, tienen un diferencial de $10,000 versus un motor a combustión. Y en el caso de los eléctricos hay un diferencial de alrededor de $20,000. Entonces, con estas condiciones actuales de precio y también de la limitación de infraestructura de carga, vemos que los híbridos son una tecnología perfecta en este proceso de transición, donde los consumidores pueden reducir el impacto al medio ambiente, reducir el consumo de combustible y también reflejar esto en el medio ambiente, ¿no? Actualmente, los vehículos híbridos son los preferidos en el mercado peruano con un 91% de las ventas de esto. Por supuesto, nosotros esperamos que se den políticas públicas agresivas para reducir pronto el precio de estas tecnologías, que son una barrera inicial de ingreso, y también tenemos que generar condiciones habilitantes para poder masificar este tipo de tecnología. Por el lado de las empresas, también nos queda el reto de seguir comunicando y educando a los consumidores sobre las distintas opciones que nosotros tenemos en el mercado, principalmente desde campañas de comunicación mucho más eficientes para los clientes, pero además también con la participación que nosotros tenemos en distintos foros como el de ahora, donde comuniquemos a los consumidores las principales opciones que ellos tienen y puedan elegir de mejor manera, ¿no? La mejor opción para ellos. Me quedo con una de las ideas que lanzaste, David, justo sobre cómo romper esa barrera de precios que todavía limita el acceso a las tecnologías que nos permiten avanzar en la transición energética. Y justamente sobre ello es nuestra tercera pregunta, y es que el sector financiero efectivamente está orientándose a facilitar el crédito de proyectos de inversión que sean amigables con el medio ambiente. ¿Cuáles son las principales ventajas que se pueden obtener de estos productos financieros a comparación de los tradicionales? ¿Y cómo los consumidores pueden aprovecharlas? Jorge, ¿nos acompañas en esta respuesta? Sí, claro. Mira, yo te diría que separaría la respuesta en dos partes, ¿no? Una hacia el consumidor final, ¿no? Hacia nosotros como consumidores de ciudadanos que van y compran cosas en el mercado, vehículos, buscan una casa, un departamento, etcétera. Y la otra parte del financiamiento que es un poco más en el lado corporativo, ¿no? Para ir sobre lo segundo, te diría que en el lado corporativo yo creo que estas tendencias o estos instrumentos de financiación sostenible lo que traen es básicamente las mejores prácticas de este mercado para hacer un poco más viables o viabilizar este proceso de transición, porque digamos que no todas las empresas están acostumbradas a hacer algún tipo de monitoreos, no todas las empresas están acostumbradas a controlar o a medir ciertos KPIs, y creo que el proceso de financiamiento corporativo que incluye algunas métricas de este tipo facilita y ayuda a que este proceso, a que esta transición se haga de una forma más ordenada, más eficiente. Y en esta transición, los bancos que tenemos un poco más de expertise con estas, digamos, en las mejores prácticas de esta industria sostenible a nivel global, podemos también acompañar y ayudar a nuestros clientes en este proceso, ¿no? Respecto de precio, si es más barato o no, yo te diría que por ahí que hay algo, pero cada vez más marginal. Yo diría que en el sentido de que hacer una financiación sostenible es necesariamente, el decir que una financiación sostenible es necesariamente más barata, con el tiempo va dejando de ser cierto, porque al final el mercado va transitando a que las financiaciones, los proyectos tengan que ser sostenibles, ¿no? Y ya pasa a ser más un requisito que algo a compensar, ¿no? Y respecto del otro plano de la financiación ya más de consumo, yo sí diría que, por ejemplo, hay un margen todavía importante para seguir apoyando desde el sistema financiero a que, por ejemplo, en el lado de vivienda, tenemos un país, somos parte del Perú, tenemos un gran déficit de vivienda. Creo que allí hay todavía bastante más por hacer y las instituciones financieras, en el caso de BBVA también lo está haciendo, por supuesto, estamos siempre buscando cómo hacer estos desarrollos hipotecarios más sostenibles, premiando a los clientes para elegir este tipo de oficinas, de departamentos. Entonces yo sí creo que ahí hay bastante más por hacer con un impacto más directo en el consumidor final.
Es completamente cierto lo que mencionas, Jorge, que no todas las empresas, y de hecho muy pocas, son las que realmente monitorean este tipo de indicadores para poder ser cada vez más conscientes del impacto medioambiental y social que tienen. Pero justamente espacios como este son en los que buscamos generar conciencia dentro de las empresas para poder estar más alineados a los requisitos que se necesitan seguir para ser cada vez más sostenibles. Y uno de los principales retos, de hecho, a los que nos tenemos que enfrentar es que si bien hay cada vez más conciencia alrededor de la importancia de la transición energética, todavía hay muchos obstáculos pendientes para poder desplegar por completo las estrategias de transición. ¿Cuáles dirían ustedes que son las principales trabas que han encontrado dentro de las empresas en las que trabajan actualmente o han visto en el mercado? ¿Y qué creen que se puede hacer al respecto, tanto desde el sector público como desde el sector privado? En esta pregunta todos participan, todos juegan. Empezamos con Juan Antonio. Muchas gracias, Luciana. A ver, yo prefiero, antes de entrar, discúlpame, a la pregunta en sí, quisiera ver si estamos todos de acuerdo en lo que significa transición energética, ¿no? Lo planteó bastante bien Brendan, el tema de que Perú tiene unas metas de descarbonización, ¿no? Y es bueno si todos entendemos o tenemos algo en común, ¿no? Yo entiendo la transición energética como dejar de consumir combustibles fósiles y reemplazarlos por energías limpias, que básicamente son la solar y eólica, ¿no? Por la competitividad que tiene hoy en día. Y además, creo que en línea con lo que mencionaba David, la electrificación de distintas actividades, que creo la que salta a la vista es la de los automóviles, ¿no? Ese para mí un poco, digo, lo que enmarco mi respuesta, para mí lo que es la transición energética, que es parte de este webinar, ¿no? Yendo a los retos, a lo que se necesita con respecto al sector público, yo diría lo básico, que es lo que necesita un inversionista, ¿no? Es reglas de juego claras, predecibles, seguridad jurídica, instituciones sólidas. Con eso, hay actores, como en el caso nuestro, que estamos hace más de 20 años en el Perú, vamos a seguir invirtiendo y con gusto y desarrollando energías eólicas y solares. Hay un potencial bárbaro, lo mencionó también Brenda. El Perú ha sido bendecido comparativamente, ¿no? Tenemos los Andes, que ha permitido un desarrollo hidroeléctrico bastante grande. Hemos tenido después la suerte también del gas de camisea, ¿no? Que transformó mucho al Perú en su momento, ¿no? Inicio de los 2000 a la fecha. Y ahora es el momento de las energías renovables no convencionales. Y tenemos en el sur del país las mejores radiaciones solares y vientos, tenemos muy buenos en la zona de Marcona y en el norte. Y son vientos o son radiaciones solares súper competitivas a nivel mundial. Eso podría mencionar. Esa es la parte positiva de este webinar, de hecho, las oportunidades que hay para explotar todavía en el Perú. Definitivamente no es demasiado tarde como para iniciar el camino hacia la transición energética. Gracias, Juan Antonio. Y pasamos con Beatriz. Cuéntanos, ¿cuál es tu punto de vista sobre este tema de los retos en particular? Y ahí también antes quisiera hacer una precisión, cómo veo el tema de transición energética, que sí, o sea, justamente como lo mencionaba Brendan, la lucha contra el cambio climático, si lo vemos por sector, el sector de generación de energía y calor es el que más dramáticamente contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero, pero ahí es donde viene el deslinde. El tema es que sí, o sea, los combustibles fósiles son los que más contaminan, pero también hacer la precisión de que en el mundo se habla de descarbonizar por ello, porque juntan ahí, al hablar de los fósiles, a la generación de energía de carbón, que es altamente contaminante, conjuntamente con el petróleo y el gas natural. Entonces, ahí es donde viene también un poco a los inicios la desatanización del tema por el lado de hidrocarburos. Igual como lo mencioné, o sea, por lo menos en las estadísticas, sí va a crecer exponencialmente la presencia de renovables porque hay que apostar a avanzar rápido con el camino de la reducción de emisiones. Pero en el mundo y en países los más contaminantes, por ejemplo, cercano al caso de Estados Unidos,
todavía generan energía con carbón. Y ahí hay un plan que tiene pues muchas aristas sociales, políticas, que van a hacer que desaparezcan progresivamente en el tiempo. Y por otro lado, estratégicamente la Unión Europea ha considerado el gas natural como parte de las taxonomías de energías limpias, estratégicamente para poder desarrollar ese mercado de gas natural que requieren y que se ha acrecentado hoy en día con estas tensiones políticas que existen en esas latitudes. Pero si aterrizamos al Perú, yo también coincido auspiciosamente con Juan Antonio que las oportunidades son bárbaras. Lo que él acaba de señalar es un punto clave porque para empezar, sí hay un plan estratégico que se ha revisado de manera general, se ha emitido el 28 de julio 1, pero que respecto al tema energético o del tema que nos convoca hoy no es muy detallado. Entiendo que se está trabajando en un plan energético nuevo, ojalá salga, porque eso es lo que ha hecho que en países vecinos como Chile, por ejemplo, hoy en día ya tengamos, o miremos envidiosamente legislación desarrollada a detalle de, por ejemplo, un tema nuevo que está apareciendo y que va a escalar a más de 10% de participación en la matriz energética mundial al 2050 y que es una oportunidad también para el Perú, que es el hidrógeno verde. El hidrógeno verde que justamente es la combinación de la electricidad que proviene de energía renovable y procesos de electrólisis para generar este hidrógeno verde. Sin dejar de lado que también el azul, ¿no? Que tiene que ver con captura de carbono que va a requerir tecnología y más normativas de las que ya faltan y las ha obviamente dramatizado Juan Antonio. Las oportunidades son bárbaras. Pero yo le agregaría al tema de seguridad jurídica, falta de regulación clara y demás, promover la innovación y tecnología, dar incentivos. Por ejemplo, en el plan Impulso Perú hay la oportunidad de extender un gasto de más del 100% de lo que se invierta por innovación y tecnología, que podría ser una oportunidad, porque lo que necesitamos es tecnología, pero para invertir incentivos. Ya Jorge me ha animado mucho con su respuesta porque obviamente la banca que ya está en la onda está dispuesta a invertir, a prestar a aquellos que estén alineándose a estos nuevos negocios. Y en tercer lugar, creo que hay un espacio para promover las alianzas y también socialmente incentivar a las startups locales que tienen tecnología, buenas ideas y que podrían ser una oportunidad de acelerar este proceso de transición energética con la tecnología que nos falta. Sí, completamente de acuerdo, Beatriz. Ojalá haya un espacio más estrecho de colaboración entre el sector público y privado para que estos planes energéticos puedan realmente materializarse y poder nosotros desde el Perú dar ese salto, así como lo han hecho otros países de la región. Vamos contigo, Brendan. ¿Cuál es tu punto de vista sobre este tema? Perdón. Yo comparto las definiciones. Estamos haciendo un proceso de movimiento, de cambio de una situación, de un status quo a otro, ¿no? Y el status quo al que estamos migrando es un status quo de cero carbono, ¿no? Entonces la pregunta, ya ni siquiera desde un punto de vista de organización, de cómo vamos a cumplir, es hacia dónde queremos llegar, porque está claro, lo que tenemos que definir ahora es cómo lo vamos a lograr. Yo creo que eso es el problema o la barrera o el tema, ¿no? Que tenemos que solucionar. Y no hemos podido solucionar, al menos desde que yo tengo experiencia en el sector, que ya unos años, en el sector energía, no lo he visto. Nunca lo he visto y nunca he visto lo que creo que necesitamos. Lo que necesitamos es un proceso, para empezar desde un punto de vista, digamos, legal, necesitamos un mandato legal para que los funcionarios políticos
y los funcionarios públicos, ¿no? O sea, los políticos y los funcionarios públicos puedan sentarse a trabajar. ¿Okay? Necesitamos un marco legal que le permita hacer eso. Y un marco legal que básicamente defina, digamos, ya tenemos el objetivo, que es la descarbonización al 2050, pero el proceso de cómo vamos a lograr, cómo vamos a planificar lograr ese objetivo. ¿Okay? Chile, como bien comentó Beatriz, ha tenido un éxito, digamos, sustantivo, ¿no? En estos procesos de planificación, en este proceso de planificación con su Plan Energía 2050, que lo vienen actualizando cada 2 años, pero el Perú no lo tiene. ¿Y por qué es importante esto? Porque tenemos muchos esfuerzos en este país que al final terminan sin ningún resultado fáctico, ¿okay? Vinculante, ¿no? Tenemos la Comisión Multisectorial de Reforma del Subsector Eléctrico que se creó en el 2018, que ha generado, se ha gastado mucho dinero, hay mucha información, muchas propuestas técnicas que básicamente nos ya definen hacia dónde tenemos que ir con todos los cambios que tenemos que hacer para, digamos, lograr hasta cierto punto la descarbonización de la economía, ¿no? El tema es que también hay esfuerzos con un libro blanco, que no es otra cosa que un proceso de planificación regulatoria, no una planificación energética estratégica, que es distinto, y es distinto porque no solo se prepara un documento legal en el proceso, sino es un proceso participativo el que necesitamos, y transversal, ¿no? Que es, digamos, proceso de planificación que se vienen implementando en todos los países del mundo desarrollados hace décadas, no reciente, hace décadas que se viene haciendo esto. Y este proceso es tan importante, dada la coyuntura de que estamos hablando de un cambio de la dirección de la economía, de una economía consumista, una economía sostenible, integrar a todos los actores del mercado, no solo a la sociedad civil, sino también al empresariado, ¿no? Y a todos los ministerios. Porque si estamos hablando de impulsar la electromovilidad, tenemos que hablar de la electromovilidad probablemente como un consumidor de energía. Tiene que estar el Ministerio de Energía y Minas, tiene que estar el Ministerio de Transporte. Si vamos a hablar de un impulso o incentivos a la importación o un incremento del parque automotor eléctrico, como ya está definido en una medida de mitigación de las 63 medidas de mitigación que tenemos para lograr nuestra NDC al 2030, que son más de 170.000 vehículos, ahí David me podrá corregir, particulares y más de 6.700 y pico vehículos públicos eléctricos, ¿no? Necesitamos al MEF sentado también en la mesa y al Ministerio del Ambiente, que tiene que estar supervisando el cumplimiento de sus metas, digamos, bajo el Acuerdo de París. Entonces, es un trabajo integral y no podemos seguir gastando esfuerzos unilaterales, ¿no? Que no van a lograr el objetivo que necesitamos, que es un trabajo integral. Y lo bueno de estos procesos es que se justifica, ¿no? Se justifica y se valida todo lo trabajado porque todos participamos, todos tenemos opiniones, ¿no? Especialmente en el sector eléctrico, que es un sector que se ha descuidado mucho desde un punto de vista de la participación de todos los actores, ¿no? Y que definitivamente hay varios temas que tenemos que solucionar entre todos los actores para lograr una transición justa, ¿no? Y lograr eventualmente los objetivos que nos hemos trazado. Completamente de acuerdo, Brendan. Al final esto se resume a quién puede aportar la voluntad que se necesita, el liderazgo que se requiere para cohesionar todas las iniciativas que salen tanto de la ciudadanía como del empresariado, como de los partidos políticos, y realmente implementar, llevar a cabo el cómo de los planes que ya hemos trazado y los objetivos que ya tenemos en mente. Pasamos contigo, David, para escuchar tu opinión sobre los retos que todavía tenemos enfrente con la transición energética. Bueno, en el caso del sector automotriz, en este proceso de transición energética, nosotros vemos que, o ya existe el consenso, que el futuro de la industria va a ser un futuro electrificado.
principalmente con vehículos cero emisiones, ya sean eléctricos o también, como mencionaron, vehículos con celdas de combustible o hidrógeno. Pero en este proceso, esta es la línea final. Nosotros vemos que vamos a tener tecnologías electrificadas de transición, por ejemplo, como los híbridos o como los híbridos enchufables. Y también, como comentaba Beatriz, nosotros también vemos el tema del GNV como una energía de transición, y es más, que en los últimos meses las ventas están creciendo considerablemente. Ya yendo un poco más al detalle del sector automotriz, en Perú, las ventas de vehículos electrificados se han ido incrementando año a año. Es más, este año esperamos cerrar con más de 2.500 unidades de vehículos electrificados, que es más del 100% de lo que se vendió el año pasado, pero aun cuando se han incrementado las ventas, esta penetración es muy baja, es de 1.4% del total de vehículos vendidos. En el caso del mercado colombiano, que nosotros seguimos muy de cerca, y es el que lidera la electrificación en Latinoamérica, la penetración ya es de más del 11%. Entonces, desde el sector privado, nosotros hemos venido trabajando en distintos puntos, principalmente en expandir la oferta de vehículos electrificados. En el año 2018 solo habían 4 modelos de vehículos electrificados, ahora hay más de 50 modelos de vehículos electrificados, y también se ha venido trabajando en temas de garantías extendidas, en temas de precios de mantenimiento, seguros, entre otros. Y también, como comenté hace un rato, tenemos el reto de seguir educando a los usuarios sobre este tema. Pero en este contexto, el esfuerzo del sector privado no es suficiente. Y para expandir la electrificación, consideramos que como primer paso deberíamos de tener un Plan Nacional de Electromovilidad donde se establezcan las condiciones habilitantes como el marco regulatorio y los incentivos tanto operativos como tributarios. Condiciones habilitantes como reglamentar el tema de infraestructura de carga, chatarreo vehicular, disposición de baterías, entre otros. En el tema de incentivos operativos, como la priorización de vehículos electrificados en el sector público, fondos concursables para flotas electrificadas, preferencias en la circulación, entre otros. En el tema de incentivos tributarios, reducción temporal a la Valorem, reducción temporal del impuesto general a las ventas, reducción temporal del impuesto promocional de la promoción municipal, entre otros también. Lo bueno es que ya tenemos distintas propuestas presentadas por el público y privado. En el caso del sector privado, la Asociación Automotriz del Perú ha presentado la propuesta del Plan Nacional de Electromovilidad en un estudio muy detallado que hemos trabajado en conjunto, donde se ha detallado también el impacto que estos incentivos pueden traer a la reducción de las emisiones en el 2030 y cómo podemos colaborar con el objetivo del país. Y por parte del sector público, el Congreso ya ha presentado en los últimos meses diversos proyectos de ley que incluyen incentivos económicos para los vehículos eléctricos e híbridos, y próximamente entendemos que el Ejecutivo también va a presentar una propuesta. Entonces, hasta el momento, el principal reto era que el sector público sume a la discusión de la electromovilidad. Ahora que existe el interés de varias partes, el nuevo reto que nosotros vemos es cómo vamos a acelerar este proceso de discusión, generando una mesa de trabajo para obtener consenso sobre qué políticas públicas agresivas son necesarias para incrementar en muy pocos años el mercado de vehículos electrificados y así reducir las emisiones de carbono. Gracias. No, gracias a ti, David. Y es realmente increíble lo mucho que se ha avanzado, particularmente en el mercado automotriz, y al mismo tiempo lo mucho que todavía tenemos por delante. Jorge, cuéntanos los retos que tú todavía identificas en el sector financiero. No, en realidad, poco que agregar a lo que ya han mencionado mis colegas. Yo creo que es bien importante el mensaje inicial que decía Juan Antonio, ¿no? O sea, necesitamos reglas de juego claras que permitan a los inversores tomar decisiones, pero también creo yo, desde mirándolo como desarrollo de nuevos proyectos de generación de energía renovable no convencional, creo que todavía hacen falta algunos ajustes regulatorios que le permitan a estos proyectos entrar con su competitividad a buscarse un espacio en el mercado local. Entonces, yo creo que eso es básicamente lo que hace falta a nivel general. Es fácil decirlo, pero creo que hay mucho trabajo que hacer por ahí.
Perfecto, Jorge, muchísimas gracias. Y ahora vamos a pasar a uno de los temas más importantes en esta conversación, que es el tema de la infraestructura, porque no se puede hacer una conversación de energía sin la infraestructura que la acompañe. Es de hecho una de las principales dificultades que enfrenta el Perú, todo lo que es la brecha de infraestructura, sobre todo para poder desplegar las estrategias que nos permitan llegar hacia un uso de energía más limpio. ¿Qué obras y acciones se necesitan priorizar para facilitar el uso de energías limpias en el punto de vista de infraestructura? David, ¿cuáles has identificado? Lo primero, quisiera comenzar por un punto básico, que es que la principal razón de adquirir un vehículo va relacionado a la libertad de movimiento. En el caso de los consumidores privados, para ir a donde ellos deseen, y en el caso de las empresas, para poder tener las unidades 100% en operación y generar la mayor rentabilidad. Nosotros vemos que en el caso de los vehículos eléctricos, este es un punto que genera preocupación en los consumidores, y ya en diversos países se habla del tema de ansiedad de la autonomía, que es el miedo que tienen los conductores a quedarse varados con los vehículos eléctricos cuando no encuentran una estación de carga. Y este miedo va directamente relacionado al desarrollo de la infraestructura de estaciones de carga en nuestro entorno, no solo en términos de cantidad, sino también en términos del tipo de conector disponible y en la capacidad de los conectores. En este contexto, nosotros en el Perú tenemos alrededor de 40 estaciones de carga con 60 cargadores, que es una cantidad muy, muy, muy limitada para poder reducir esta ansiedad en los consumidores. Además de estos 60 cargadores que nosotros tenemos, 90 cargadores son de carga lenta, que quiere decir que para cargar un vehículo al 100% te pueden tomar entre 5 y 10 horas dependiendo de la capacidad de la batería. También tenemos que estos limitados cargadores tienen distintos estándares, es decir, que tienen distinto tipo de conector o enchufe. Entonces, no solo estamos limitados en términos de cantidad, sino también en términos de diferencias de tipos de conectores. Entonces, lo que vemos es que lo primero que tenemos que hacer es reglamentar el tipo de cargadores a ofrecer en el Perú. Desde nuestro punto de vista de Toyota, vemos que los cargadores CCS2 y CHAdeMO son los que tienen mejores opciones, son los más confiables y los más comerciales en el mercado. Pero además debemos trabajar en expandir los cargadores rápidos mediante la inversión pública directa, o si no, inversión mediante asociaciones público-privadas para promover las instalaciones, para proveer la infraestructura de carga, ¿no? Además, también desarrollar cargadores en los estacionamientos de alta concentración, ya sea como los centros comerciales. También sabemos que un porcentaje considerable de las personas que desea realizar la carga lo hace en la casa. Entonces, en el tema doméstico, los cargadores pueden tomar entre 12 y 24 horas en cargar el vehículo. En este sentido, también se tiene que trabajar en fomentar la instalación de cargadores domésticos para las nuevas edificaciones. Entonces, tenemos un reto bastante grande para fomentar el tema de infraestructura, y eso también debe estar alineado al tema del Plan Nacional de Electromovilidad. Y mientras vamos desarrollando esta infraestructura y en línea con el cambio de matriz energética, nosotros creemos que podemos ir avanzando en la reducción de las emisiones mediante energías de transición, como los híbridos, o como los vehículos a gas natural, donde esta ansiedad por la autonomía desaparece, ¿no? Principalmente. Muchas gracias, David. Definitivamente hay muchos puntos a tomar en cuenta desde el punto de vista de la transición en la electromovilidad. Jorge, cuéntanos cuáles son los retos en infraestructura que has identificado. Yo creo que, hablando nuevamente respecto de incluir o de desarrollar nuevos proyectos de energías renovables no convencionales en el país, creo que es bien importante tener presente la idea de confiabilidad del sistema, ¿no? Por cada megawatt de energía, no sé, solar o eólica que ingrese al sistema, se debe tomar en cuenta que la intermitencia de este tipo de energías, alguna más que otra, hace necesario que el sistema mismo tenga un respaldo capaz de entrar a operar en cuanto sea requerido, ¿no? Entonces, creo que a medida que vamos a ir migrando hacia
una mayor participación de este tipo de energías, también debemos tener en cuenta lo importante que es la estabilidad del sistema y las inversiones relacionadas que se tienen que hacer a nivel sistema eléctrico interconectado nacional para que este proceso fluya y funcione, ¿no? Creo que yendo allá al punto de financiamiento, desde el sistema financiero, tanto local como regional, sigue existiendo un apetito muy importante por financiar estos tipos de activos que le den sostenibilidad al sistema. Entonces, yo creo que por ese lado no se trata de oferta, perdón, no se trata de no tener demanda de financiación, sino se trata de que se deben definir cuáles van a ser los mecanismos que van a definir cómo se va a invertir en el fortalecimiento del sistema para que acompañe este crecimiento. Yo creo que ese es un reto fundamental. Y por supuesto, no perder de vista que también hay zonas que aún no están conectadas, digamos, toda la falta ya que entra más en una brecha de infraestructura un poco más genérica como concepto, que eso también siempre hay que tenerlo presente, ¿no? Definitivamente no pueden ir por cuerdas separadas tanto la transición como la inversión que se tiene que hacer en la transición. Es súper, súper importante. Cerramos este tema de infraestructura contigo, Brendan. Cuéntanos. Sí, me gustaría en este contexto revisitar el comentario que hizo Jorge hace unos minutos sobre el marco legal, ¿no? Indispensable tener un marco legal, o sea, para poder construir infraestructura, se requiere financiamiento, y para obtener el financiamiento se requiere de un mecanismo contractual regulatorio que permita la certeza de la generación de flujos, o más bien no solo la generación de flujos, porque eso ya es un tema técnico, pero más bien el pago de esos flujos, ¿no? Si eventualmente el producto o el servicio se presta, ¿no? Entonces, en ese contexto, el Estado ha elaborado un proyecto de ley, el Ministerio de Energía y Minas, que ha estado sujeto a comentarios, y básicamente, digamos, creo que lo rescatable para la estructura que busca generar, digamos, una estructura contractual que permita financiar proyectos, ¿no? Cierta certidumbre en el repago o en el pago del servicio, se centra en modificar la estructura legal de las licitaciones de las distribuidoras. Las distribuidoras compran electricidad a todos sus usuarios regulados, ¿no? Para sus usuarios regulados, en sencillo. Y lo que se quiere es acomodar las eficiencias que tienen los bajos costos de la eólica y solar para que puedan trasladar esas eficiencias a la tarifa que todos pagamos, ¿no? Y esas eficiencias se van a viabilizar cambiando básicamente dos cosas. Uno, sin entrar mucho a temas técnicos, es darles la posibilidad de presentar una oferta en bloques horarios, es decir, cuando ellos sí pueden generar. La energía solar y eólica son variables por naturaleza y no generan las 24 horas, con lo cual si creas un bloque, por ejemplo, para solar de día, ¿no? Donde ellos pueden generar, entonces van a poder presentar una oferta de día, con lo cual van a poder presentar su mejor oferta, ¿no? Igual separar en este contexto también los conceptos de potencia y energía, dada que la potencia no es retribuida, o sea, no se reconoce, en la estructura actual no se reconoce disponibilidad en horas punta a la solar y a la eólica. Bueno, sí se le reconoce, pero la solar básicamente no tiene potencia porque no tiene disponibilidad en la hora de noche, ¿no? En la hora donde se obliga al COES, al operador del mercado, a declarar la máxima demanda del sistema, con lo cual, si tú le permites solo ofrecer energía, ¿no? Van a poder trasladar estos costos eficientes. Y esta norma ha estado bajo comentario, y ahora entiendo se está evaluando los comentarios, ¿no? Pero es indispensable
que para poder trasladar o reducir estos costos, reducir los costos de la tarifa eléctrica residencial o, digamos, de usuarios regulados, industrial, comercial, podamos tener la aprobación de estas medidas a fin de que puedan estos contratos ser llevados por los desarrolladores de proyectos a los bancos y que los bancos, pues, obviamente puedan financiar estos proyectos y que se construya esta infraestructura. Muchas gracias por tu aporte, Brendan. Definitivamente en lo que va de este webinar hemos aprendido muchísimo de los panelistas que nos han acompañado. Y ahora, para cerrar con broche de oro esta ocasión en la que nos hemos reunido, hablemos un poco del futuro. Hagamos nuestras proyecciones sobre lo que creemos que va a pasar a corto o mediano plazo sobre el tema de la transición energética. Y es que si bien las principales empresas que operan en nuestro país han interiorizado cuál es la importancia de migrar hacia el uso de energías más limpias, hay bastante resistencia todavía desde un sector de la sociedad que todavía no tiene este tema como una de las prioridades dentro de sus operaciones. ¿Qué les dirías a esas empresas, Juan Antonio? Gracias nuevamente, Luciana. Yo quisiera hacer un comentario a lo que me comentaba Brendan de estas licitaciones con bloques horarios. Hoy en día la energía solar, eólica, no tiene como tantas barreras a la entrada por el lado de tecnología como puede haber sido la energía térmica o las grandes hidroeléctricas. Sin embargo, claro, Chile ha sido el ejemplo de estas licitaciones con bloques horarios, pero hoy día el mismo mercado chileno le está sufriendo el mercado mayorista que algunas empresas renovables de no gran tamaño no tienen las espaldas financieras para poder respaldar los retiros del sistema. Entonces hay que darle una revisada. Yo entiendo tu punto, Brendan, ¿no? de los bloques horarios para incentivar el ingreso, pero igual hay que ver estos desacoples. Entonces han entrado por lo menos 2 compañías en default en los últimos días en Chile por empresas renovables, por no poder cubrir los retiros, por desacople del sistema, etc. ¿Ya? No, lo que voy es no simplemente hacer como un copy-paste de lo que se ha hecho en Chile, sino hay que darle una doble mirada. Yendo a la pregunta en sí, Luciana, yo creo que acá se está alineando que no solo por el lado de la oferta, que es más competitiva en energía solar eólica, sino también la misma demanda. Yo creo que hay una mucho mayor conciencia y una presión por suministros renovables. Ya es cada vez más común que invitan a licitaciones para suministro eléctrico a clientes libres y solo piden suministradores renovables. Y esto no es un club de las mineras, que son algunas mineras que están pidiendo esto acá, sino tienes compañías de retail, ¿no? Bastante grandes. Hubo una compañía de retail bastante grande que sacó una licitación el año pasado en Chile y en Perú. En él ganó en Chile, nosotros ganamos en Perú. Pero tienes también ahora mineras que salen al mercado y te dicen que la licitación tiene que ser con suministro renovable. Y de hecho esto ha traído que en los últimos 2-3 años se desarrolle este mercado de los certificados de energía renovable. Entonces, que no es más que en el momento que tú tienes los contratos de suministro eléctrico son una transacción financiera con los clientes, pero lo que tú no puedes diferenciar el electrón. Siempre decimos el electrón no tiene logo, pues una vez que se mete al sistema tú no puedes diferenciar el producto que llega al cliente, pero lo que sí puedes diferenciar es el origen, ¿no? Del suministro con el cliente. Y, por ejemplo, en nuestro caso, estamos certificando con AENOR y con AIREC, ¿no? El año pasado hemos certificado 647 gigavatios de una producción más o menos de 2.400, 2.500, y esto ya tiene un precio. Y un poco a lo que voy es, ya hoy en día tienes demanda que está dispuesta a pagar un plus, ¿no? Si el proveedor es de energía renovable. Y cada vez, ya no llama la atención, que un poco se están alineando los astros, de que también las exigencias que tienen muchas veces por los fondos, por los inversionistas que están atrás, que la demanda solo pida energía renovable como suministro eléctrico. Sí, eso podría decir. Y me quedo con lo último que mencionaste, Juan Antonio. Se están alineando realmente los astros para que la demanda por suministros
eléctricos provenientes de fuentes renovables calce con justamente la oferta que se ha ido desarrollando en estos últimos años. Finalmente, Beatriz, cuéntanos cómo ves este futuro en cuanto a la transición energética y sobre todo cómo seguir avanzando en la concientización. Me encanta lo que acaba de señalar Juan Antonio, porque ese es el camino, la oportunidad de hacer negocios que cuando a veces converso con inversionistas, lo primero que les digo es busquemos los espacios en donde no necesitamos legislación o legislación que por lo menos nos permita cerrar una transacción e ir hacia adelante, ¿no? Entonces, esto que acaba de mencionar Juan Antonio es una realidad. Yo creo que se requiere más educación desde mi perspectiva, de mi experiencia. Nosotros, por ejemplo, nos encargamos haciendo mediciones del nivel de madurez, de sostenibilidad, y nos encontramos con, así resumiendo, con dos realidades. O sea, empresas que son multinacionales, que tienen base, por ejemplo, el caso de la empresa que representa Juan Antonio, StarCraft, que tiene base en Europa, muy avanzados sus niveles de madurez, de sostenibilidad, y se ven muchas cosas que está haciendo la compañía en distintas aristas. Pero cuando vamos a grupos económicos locales, la situación es diferente. ¿Por qué hablo del nivel de madurez? Porque claro, o sea, tan simple y disruptivo podría ser que nos empecemos a alinear para demandar más energía renovable, para incrementar el nivel de negocios y así acelerar la transición transición energética en este aspecto. Eso ya está ocurriendo y además son modelos que se están replicando y que están ocurriendo en otras latitudes muy seguido, ¿no? Entonces, hablarle a una empresa que produce pan, hablarle a una empresa que produce papel, o sea, de la transición energética es relevante, ¿no? O sea, creo que por ahí hay un tema de educar y salir del espacio energético y socializarlo, como por ejemplo va a ocurrir en este foro, con otras industrias. También está el tema de la minería, para el caso de Perú concretamente, porque recordemos que el insumo, finalmente para las baterías o cosas que tienen que ver con la transición energética, provienen de ese sector, ¿no? Se van y se maquilan, bueno, en la China o en alguna parte del mundo. Entonces es una oportunidad, una sinergia importante que también, como decía Juan Antonio, está ocurriendo al nivel de los planes de sostenibilidad de las propias mineras, ¿no? Un ejemplo claro es lo que ha hecho, por ejemplo, Anglo American. Está no solamente dando señales al mercado de tener una mina totalmente consumidora de energía renovable, y hay otros ejemplos en donde está ocurriendo situaciones similares. Entonces yo vería esa otra oportunidad que tenemos como país. Y lo tercero es que ya si no lo queremos hacer voluntariamente, porque por ejemplo la industria extractiva es una industria muy expuesta, si no lo queremos hacer voluntariamente, sí, pues hay regulación. O sea, ya tenemos en nuestra cabeza proyectos de la SEC, ¿no? De la entidad reguladora de valores en Estados Unidos, que ha emitido un proyecto de ley en donde se está alineando al TCFD para que las empresas que cotizan en Estados Unidos, que han emitido bonos en Estados Unidos, y no solamente las de Estados Unidos, sino las que estén listadas, dígase, por ejemplo, alguna empresa peruana que esté listada, va a tener que revelar sus planes de descarbonización, va a tener que invertir en tecnología, va a tener que hacer la sinergia con las energías renovables, y ya está ocurriendo. Viene con fuerza la Unión Europea también, probablemente esta regulación que ya va a implicar pues hacerlo por fuerza, va a ocurrir 2024 respecto a los estados financieros 2023, o probablemente se postergue, pero no se postergará más que un año. Ya se ha creado un ente, además de reglas financieras, para revelar esta información de qué cosas están haciendo, en qué están invirtiendo las empresas para lograr el objetivo. ¿Y quién acompaña? Por eso estaba alegre de escuchar a Jorge, porque quien acompaña justamente este pedido de transparentar y tener más información abierta a nivel de los estados financieros
tiene que ver con darle más confianza y elementos a la banca para que pueda empezar agresivamente a fondear este tipo de proyectos. O sea a nivel de bonos, sea a nivel de financiamiento directo, esto va a ocurrir. Entonces, para mí, el futuro es auspicioso. Simplemente, como decía Brendan, sí, pues, o sea, falta regulación, estamos hablando que faltan cosas, pero creo que hay que buscar los espacios en donde sí se pueden hacer cosas disruptivas y apostar a la transición energética. Muchísimas gracias, Beatriz. Realmente podemos tomar de ejemplo los avances que están teniendo países más desarrollados que el Perú en el esfuerzo por realmente dar el siguiente paso hacia la transición energética. Y con tu intervención cerramos este webinar que ha pasado más rápido de lo que pensamos, ha sido súper interesante y estoy segurísima que nuestra audiencia que nos acompaña el día de hoy se ha llevado excelentes aprendizajes, excelentes insights de cada una de las industrias que nuestro excelente panel representa. Nos despedimos entonces, nos acompañó el día de hoy David Caro, PR and Business Transformation Manager de Toyota del Perú. Muchas gracias, David, por acompañarnos. También, muchas gracias, Luciana, y muchas gracias a todos. Muchas gracias. También nos acompañó el día de hoy Brendan Oviedo, que es presidente de la Asociación Peruana de Energías Renovables y socio del Estudio Hernández. Gracias, Brendan. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Estuvo con nosotros Juan Antonio Rosas, Country Manager de Statkraft Perú. Muchas gracias por acompañarnos, Juan Antonio. Muchas gracias, Luciana, y la verdad es que muchas gracias al panel. Me llevo más de una nota acá de cosas que he aprendido el día de hoy. Gracias. Tú y yo nos llevamos muchísimos aprendizajes, definitivamente. Nos acompañó también Beatriz de la Vega, social líder de energía de KPMG en Perú. Gracias, Beatriz, por aceptar nuestra invitación. No, gracias a ti, yo igual, estoy aquí contenta de haber escuchado lo que están haciendo y aprender también un poco más del tema de transición energética. Igual de contenta que tú, Beatriz. Y finalmente nos acompañó Jorge Moisés Yataco, Head of Investment Banking and Finance del BBVA en Perú. Muchas gracias, Jorge, por tus puntos de vista. No, un placer, muchas gracias por la invitación y mucho gusto estar con los colegas aquí. Y muchas gracias a todos ustedes que nos acompañan desde sus casas, desde sus oficinas, conectándose a un webinar más del Club de la Sostenibilidad de Semana Económica, en esta oportunidad para tratar uno de los temas más importantes del momento, que es la transición energética, los retos y las oportunidades en el Perú. Manténganse al tanto de los nuevos contenidos que trae Semana Económica para ustedes, síganos en nuestras redes sociales, manténganse al tanto de las actualizaciones en nuestra web y nos vemos en una próxima edición de los webinars de Semana Económica. Chao, chao.